Vamos a terminar hoy, hermano, con esta serie que hemos venido, o este título, usted lo puede recordar: perdón divino y humano. Amén. Perdón divino y humano. Hoy le pido que usted se pueda ubicar para que se pueda nuevamente reorientar en Mateo 18, donde el Señor nos habla de aquel ejemplo de estos dos hombres que tenían cierta deuda, pero Dios nos muestra allí cómo debemos proceder, hermano. Y de tal manera como Dios hizo con nosotros, nos perdonó la gran deuda que teníamos con Él. El versículo 32 y 33 allí de Mateo, vamos, es antes, el versículo 28 y 30. Ubíquese el 28 y 30. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. En algunas versiones dice el versículo 30 que este hombre, al cual el amo le pagó esa gran deuda, recuerdan, 10,000 talentos, 10,000 talentos, una suma impagable. Cuando ya sale de ese lugar, encuentra a otro su consiervo que también le veía. Hermano, eso es lo que podemos ver y encontrar hoy normalmente en el mundo. Y ese es como un punto de los que estamos viendo allí en este recorrido. Es la sinrazón y severidad inexplicable del siervo hacia su consiervo, hermano. No había razón, no había algo de tal manera que obrara con esa severidad, porque lo que le debía, dice ahí, era 100 denarios, o sea, era comparado a lo que él estaba debiendo a su amo. En tiempo, hermano, eran 2 meses y medio de trabajo, mientras que lo que él estaba debiendo a su amo era interminable si pudiera trabajar todo ese tiempo para pagar ese determinado dinero. A pesar de la clemencia que su Señor le había mostrado a él, recuérdelo, la clemencia, la misericordia que Dios le había mostrado a través de este hombre, como Dios lo muestra, ¿cierto? Este amo, Dios como referencia hacia nosotros, hermanos. Es un caso corriente de los hombres hoy, de tal manera que actúen con rigor, un rigor cruel e inmiserable, en misericordia. La gente normalmente actúa por algo, por un dinero, hermano, mandan a quitar la vida, por una cantidad mínima. Hoy se le quita la vida a alguien. Se le manda a hacer daño a la casa, al negocio. Ese es el transcurrir, ese es el de la gente. Podemos ver entonces aquí, hermano, que la deuda era muy pequeña del consiervo comparada con la ya perdonada por su amo y su señor. Ahora yo le digo a usted, la verdad es que las ofensas que nuestros semejantes nos hacen son insignificantes. Hay muchas veces, hermano, las ofensas, cuando vemos la forma de la ofensa, pero depende de nuestro corazón, la magnificamos o la hacemos pequeña, ¿sí o no? Depende de nuestro corazón. La ofensa muy pequeña, y hay veces caemos en donde, hermano, en magnificarla y decirle, uy, eso. Y resulta que no fue de esa forma. Pero nosotros a veces la magnificamos y son insignificantes en comparación con las que hacemos nosotros a Dios. Verdaderamente, cuando nosotros ofendemos a Dios, hermano, lo ofendemos su santidad. Él es el Señor, muchas veces le decimos, pero ofendemos ese señorío. Ofendemos a nuestro amo, ofendemos a nuestro Padre Celestial, ofendemos al Señor Jesús, ofendemos al Espíritu Santo de Dios. El detalle es cuando nos ofenden a nosotros.
No por eso hemos de tener en poco las ofensas que demos a nuestro prójimo. Entonces usted dice, no, entonces, pastor, usted está diciendo que las ofensas que recibimos son insignificantes, entonces yo puedo ofender a... No, no estoy diciendo, queriendo decir eso, hermano. Entre menos usted pueda ofender al hermano, mejor. Pero ahí ve la embarramos, hermano. Erramos con nuestra boca, somos muy ligeros. Ofendemos si no es de palabra, en acción. ¿Cierto? Somos muy rápidos. Debemos ser, hermano, aún ahí maduros. Y antes de ejercer palabra, antes de saber de que esto pueda molestar al hermano, pensarlas 2, 3 veces nuestras acciones inmediatamente. Amén. Esto es madurez espiritual y esto es lo que Dios quiere en cuanto al perdón divino y humano, hermano. Que entre menos ofendamos, mejor. Si usted ofende menos, entonces usted será una persona madura, porque usted no tendrá que ir a pedir cada rato. Pero cuando llegamos al evangelio, normalmente, o a una iglesia como esta, normalmente hay personas que puedan venir y nos ofenden. Y puede ser que esa persona tenga esa situación, esa área, y necesita ser trabajado Dios en esa área, como muchos de nosotros lo hacíamos. Y Dios tuvo, hermano, paciencia con nosotros, con usted y conmigo, tuvo paciencia. De verdad el Señor no tuvo que pedirle perdón a nadie porque a nadie ofendió. Él dijo las palabras de verdad y las palabras de justicia, pero con ninguna de esas palabras verdaderamente ofendió, man. Las palabras le dolían porque decían la verdad, porque les colocaba en el contexto de su pecado. Para ellos era tremenda ofensa, para los religiosos de aquel entonces, los hombres, y lo consideran ofensa, y por eso se ofendían, y por eso crujían inclusive los dientes contra el mismo Señor Jesús, y cada vez se airaban más contra él, al punto de que muchas veces lo intentaron ¿qué? Matar, quitarle la vida, llevarlo a un lugar, a un despeñadero. Y el Señor, hermano, se salió, los ángeles, el Señor, hermano, lo que algo hizo el Señor, les dijo estatua, y pasó en medio de ellos. Que Él es el poderoso, el grande, porque no era el tiempo de Él, no era la forma. Y si lo hubieran tirado, ¿qué le dijo Satanás cuando lo tentó? Tírate, que los ángeles. No por eso debemos de tener en poco las ofensas de nuestro prójimo, puesto que son ofensas que hacemos también a Dios, hermanos. Cuando ofendemos al prójimo, usted se constituye también ¿a qué? Esa ofensa inmediatamente ¿qué? Hacia Dios también. Entonces fíjese, hermano, no es solamente nomás a nuestro prójimo que estamos viendo, sino también ofendemos su santidad. Ofendemos lo que Él está haciendo, la obra, porque Él es el que está haciendo la obra en nosotros. Porque Él es el que espera de nosotros, hermano, buena procedencia. En cuanto dependa de nosotros, dice la palabra, estar en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros. Sabemos que de la gente hacia nosotros, tal vez no, la gente del mundo no. Tus compañeros no, tus compañeros de estudio, de trabajo no. Te van a ofender por cualquier cosa. Sabes que si eres cristiano, porque si eres cristiano allá en ese lugar, te van a tratar de sacar la piedra, la rabia, para que te ofendas, para que te produzcas errores, para que te confundas, para que hagas una locura ya. Te tiran la piedrita o la cáscara. A ver cómo respondes, cómo respondo a una calumnia, a un correo donde me están acusando de algo y tal vez hay pruebas. ¿Y usted cómo se defiende? Esa es la madurez donde Dios quiere que nosotros lleguemos al nivel de Cristo, dice su palabra, hermano, a la estatura de Cristo, amén. Ese es el propósito, ese es el desafío para cada creyente. Claro, Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero todos los creyentes nosotros, hermano, nuestra mirada es a la estatura de Él, hermano. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Si hay alguien que se va a ofender porque le estás diciendo la verdad delante de Dios, ¿se va a ofender? Quizás se va a ofender contigo, quizás se va a enojar contigo, ¿ok? Pero nunca una ofensa que verdaderamente sea una ofensa, hermano, que sea dispuesta por la carne,
por las obras, por esta naturaleza, que usted quiera ofender porque quiere ofender, porque hoy se levantó con el pie izquierdo, entonces, hermano, lo tiene que aguantar el perro, el gato, el jefe. Y si usted es jefe, entonces se lo tienen que aguantar los trabajadores. No. Agravarla sería intentar, hermanos, estar en oposición a lo que Dios dijo, hermano. Si podemos ver la forma como este hombre procedió, es una forma severa y brutal. De la forma como él, dice en otras versiones que lo encuelló. El versículo 28 dice, lo agarraba o agarrándolo le ahogaba, hermano. ¿Para qué necesitaba emplear tanta violencia si era tan infiel? ¿Fue la forma como hizo su Señor? Es la pregunta. ¿No se acordó de haber recibido perdón de su impagable deuda? Dice que saliendo, ¿no? O sea, pongámosle 1 hora máximo, 2 horas, 3 horas. Oye, ¿se olvidó tan rápido de lo que habían hecho con él? De la forma como habían procedido con él. ¿Se le olvidó eso? ¿Se le olvidó que estaba en juego su familia, su casa, todo su deber y todo su futuro? Pero déjeme decirle, el versículo 29 dice que el consiervo postrándose a sus pies, mire la forma, lo sumiso como era el deudor, se postró ¿quién? A los pies en total humillación y le rogaba, hermano, aún por esta pequeñísima deuda. Tenía él, implicaba a él que se arrodillara y le pidiera perdón, o sea, se humillara de esta manera y se postrara. Mira la actitud de este hombre, del corazón de este hombre, a pesar. Pues le dijo, ten paciencia, yo te lo pagaré. La súplica del hombre, confiesa honestamente su deuda. Déjeme decirle, hermano, así como nosotros no hemos de ser duros en nuestras demandas, tampoco debemos ser exigentes en que se nos pague inmediatamente. ¿Usted dice amén? ¿O usted qué dice? ¿Entiende? ¿Comprende? Pero cómo a veces obramos nosotros, hermano. Sino recordar la paciencia que Dios tiene con nosotros. Amén. ¿Cuánta paciencia ha tenido con usted, conmigo, el Señor? Qué implacable y furioso era este hombre, el acreedor, hermanos. Con qué crueldad, incomprensión atropelló a uno que estaba en la misma condición, en la misma necesidad que él se había encontrado y que le suplicaba como él le había suplicado. Tercero punto que podemos encontrar dentro de la justa ira del amo por la crueldad del siervo perdonado. Versículo 32 al 33. Entonces llamándolo su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, hoy me rogaste. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? De verdad la justa ira del amo, hermano. ¿Cómo escuchó este hombre cuando le contaron lo que había pasado? Un hombre terrenal. Está hablando una parábola, pero fíjese, la ira de su amo era el amo de los dos, ¿cierto? Por ahí dices tu consiervo, amo de los dos. Posiblemente del mismo lugar, de la misma bodega, del mismo lugar
y le recrimina. Lo primero que le echa en cara es su crueldad. Siervo malvado. La verdad, la falta de compasión es una maldad y gran maldad, hermanos. Cuando antes de llegar a Cristo nosotros no vivíamos en esa compasión. Creíamos que teníamos compasión a la gente porque le dábamos una monedita a alguien en la calle. Creíamos porque hacíamos una obra de caridad. Entonces había que nosotros creíamos tener un corazón grande porque ayudábamos a la gente, porque me sentía útil, porque mi profesión me lo hacía sentir, que podía servir, que podía dar la mano. Y hay veces, hermano, nos dicen, uy. Pero de verdad, hermano, cuando la Biblia habla de esto en serio, cuando nosotros hemos venido a Cristo, encontramos que nada de aquello que nosotros con que podíamos proceder y nuestro corazón se engordaba, darle comida al pobre, darle una ropita al pobre, y entonces, hermano, y eso es compasión con la persona, totalmente aparte de lo que Cristo nos enseñó, la misericordia. Este hombre le echa también en cara la misericordia que había tenido con él. Toda aquella deuda te perdoné. Y la verdad, amado hermano, amigo, es que la gran cantidad y gravedad de nuestros pecados perdonados sirven para que brille más y mejor la riqueza de la gracia perdonadora de Dios. ¿Recuerdan lo que el Señor le dijo a estos hombres? ¿Quién crees que perdonó más? ¿Aquel que se le perdonó poco o se le perdonó mucho? ¿Quién crees que ama más? ¿Ah? La gracia perdonadora de Dios. Cuando nosotros, hermanos, podemos perdonar, no importa la ofensa, porque hay de ofensas a ofensas. Hay de daños grandes a daños. Hay de crueldad, hermano, que abusan contra nosotros desde pequeños, desde niños. Y que se guarda por todo el tiempo eso ahí y se crece. Como un ejemplo, el perdón de José hacia sus hermanos. Génesis capítulo 42, versículo 21 y 24. Miren lo que dicen estos dos ejemplos que nos permite ver José. Cuentan la historia y usted sabe la historia que fue sus hermanos le tenían envidia. Tenía una túnica de colores que le había regalado su padre. Era entre el más pequeño, el menor. Pero el versículo 21 y 24, 42, versículo 21 y 24. Dice la palabra, ya me permíteme leerle aquí. Del 21 al 24, y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén le respondió diciendo: ¿no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven? Y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Dejemos allí. En la traducción lenguaje dice de la siguiente manera: pero se decían los unos a los otros, seguramente estamos recibiendo nuestro merecido por lo que hicimos a nuestro hermano. Cuando nos rogaba que le perdonáramos la vida, no le hicimos caso, aunque podíamos ver su miedo. Ahora estamos pagando las consecuencias. Entonces dijo Rubén: ¿acaso no les decía yo que no le hicieran daño al muchacho? Pero ustedes no me hicieron caso. Por eso ahora recibimos este castigo. Como José estaba hablando con ellos por medio de un traductor, no se dieron cuenta que él les podía entender. ¿Sí? ¿Idioma qué? Hebreo, ¿cierto? Sin embargo, José se apartó de ellos y se echó a llorar. ¿Cuántos años, hermano, duró este tiempo para esta reconciliación y este perdón? Más o menos 20 a 22 años, iglesia. Fíjese usted. Todo ese tiempo en esclavitud. Pero dice que este hombre tenía temor de Dios.
amaba a Dios. El Espíritu Santo estaba en la vida de José, estaba la gracia de Dios. Y créalo que dentro de todo ese tiempo, a partir de ese suceso, momento tan difícil, tan duro para él, hermano, en esa situación, no solo que querían, porque lo quisieron matar, asesinar, desaparecerlo, hermano, de la vista. Ya, no más, nos tienes cansado. Nos ofendes con todo lo que va y le cuentas a nuestro padre, porque tal vez contaba a su padre todas las fechorías y las malandronas que sus hermanos andaban. Y lo tenía, y esto lo ofendía a sus hermanos. Y fue tanta la ofensa que dijeron: vamos a desaparecerlo, no más. Y vamos a contarle el cuento a nuestro padre, que lo comió un animal, un lobo. Ya, no más. Pero al menos, hermano, alguien por allí, la misericordia, la bondad, la prominencia de Dios ahí dijo: no, pues saquémoslo, no lo dejemos y vendámoslo, que lo lleven lejos, lejos, a Egipto. No nos vamos a saber más como esclavos, ya. Lo desaparecemos del mapa y nos quitamos el problema. Pues, hermano, el problema a ellos se les creció, porque nunca todos sus hermanos dormían quizá día y noche con esa situación, con lo que habían hecho. Hay gente, hermano, que ha hecho daño. Hay gente que de pronto le ha hecho daño a usted. Usted que me escucha en este momento, a través de este audio, quizá mucha gente que le ha hecho daño a tu vida, mucho daño. Han sido crueles, papás, hermanos, alguien, un tío. Esa gente no tiene paz, hermano. Cuando ofendemos no tenemos paz. ¿Usted se ha dado cuenta? En Cristo hoy hay algo que te incomoda, hay algo que te dice que tienes que arreglar cuentas inmediatamente con tu esposa, con tu padre, con tu mamá, con tu hermano, con alguien, porque el Espíritu Santo de Dios está allí, hermano. Pero antes de Cristo no sucedía eso, te importaba, pero cargabas con esa cruz, cargabas con esa ofensa. Y hay gente, mire, que como estos hermanos cargaron con esa ofensa más de 22 años, hermano, o más. Dice en Génesis capítulo 45, tomando parte de esta historia y esta reconciliación y este perdón, versículo 4 y 5, dice Génesis, dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese, de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y se echó sobre el cuello, versículo 14, de Benjamín, su hermanito, el que era el hermanito de él, de mamá, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Pero aquí también miren, versículo 15. Y besó ¿a qué? A todos sus hermanos, y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron ¿con quién? Con él. ¿Ve usted, hermano? La forma como en un corazón que teme a Dios procede. Si verdaderamente este hombre no conocía a Dios, hermano, la procedencia de este hombre, cuando se enteró de que sus hermanos llegaron a Egipto por hambre y que llegaron pidiendo ayuda, si no hubiera tenido el temor de Dios, amar a Dios José, si no hubiera estado el Espíritu Santo de Dios, si él no ama a Dios, otra persona es, cargando con tal vez vengarse de ellos, esperando el momento, hermano. Con toda la autoridad y todo el poder los había humillado, los había puesto y los había, hermano. ¿Por qué? Porque la venganza existe cuando se ofende a alguien y se quieren vengar. Y la gente hoy quiere orar con venganza, y es peor, pagar el doble. ¿Me la hiciste? No te la voy a pagar con la misma moneda, te la voy a pagar 2 y 3 veces. La mujer se da cuenta de que su esposo, hermano, falló. ¿Y qué hace la mujer en el mundo? ¿Qué hace la mujer allá en el mundo? ¿Cómo procede? Hermano, y dice: ah, sí, no le voy a decir nada, no le voy a recriminar nada.
pero se la voy a hacer. Y se la voy a hacer bien hecha. Y así procede el mundo. Así se procede. Pero en Cristo nosotros, hermano, esto ha sucedido en la iglesia, que un hombre le falla a una mujer, a la esposa. No estamos exentos. Por eso hay que estar escondido en Cristo y examinarnos si estamos en la fe. Estar seguro de que hemos nacido de nuevo, que Dios nos ha hecho nacer para Él, que somos de Él, que somos para Él, que somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y que Él en su amor, hermano, a nadie permita resbalar, ni un hombre, ni a la pareja, ni a la esposa, ni al esposo, ni a nadie de nosotros. 22 años 22 años estos hombres cargando esa carga, pero José, en la bondad de Dios, había pasado en el corazón de él. En Génesis capítulo 50, versículo 15, usted tiene que asegurarse de lo que dice la palabra, hermano, y tome esto y póngalo en su mente, en su corazón, y le dice: Señor, hoy soy nuevo en Cristo, hoy yo procedo diferente. Y si un hombre, imagínese, hace cuántos tiempo hacia atrás, el versículo 15 dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto. Fíjese, ya papá murió, pero fíjese, en el capítulo 50, ya después de un tiempito de haber estado ya, y usted puede leer de la historia, pero estoy tomando tiempo por causa del tiempo. Aparte, dice que viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. A pesar de que ellos habían tenido un momento de encuentro y de perdón y de hablar, aún todavía ese tiempo que estuvieron en Egipto, hermano, de los 2 años de hambruna, 7 años de prosperidad, pero llegaron a los dos primeros añitos, llegaron de 7 años de hambruna, llegaron sus hermanos pidiendo ahí, o sea, póngale 5 años, quién sabe, mucho más, 15, 10, 15, 20, cuando su papá falleció. Aún ellos, ¿con qué carga todavía estaban? ¿Con qué pensamiento todavía estaban? Ay, hermano, en el momento en que mi papá muera, ay, mi hermano se va, nuestro hermano sí se va a vengar. Pues, hermano, esto fue lo que hicieron esto. Dice: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. El versículo 15: pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían. El versículo 15 en la Nueva Traducción Viviente, perdón: ahora José nos mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. En otra versión dice: tal vez José nos guarde rencor. ¿Ve usted cómo piensa la gente del que ofende con el que ha sido ofendido? Y nosotros no debemos dejar, que, hermano, guardar nada en nuestro corazón, nada, para que se vuelva eso una raíz de amargura, como mucha gente que está en este momento, y como muchos vivimos nosotros en esos tiempos de raíces de amargura por falta de perdón, que nos trajo muchas consecuencias, hermano. Pero fíjese lo que estos hombres decían: nos guarde rencor y nos pague por todas las cosas malas que le hicimos. Y la Biblia, la palabra dice: tal vez José nos odia y ahora nos devuelva con creces todo el mal que le hicimos. ¿Qué pensaban sus hermanos todavía, hermano? Y entonces ellos idearon una forma, hermano. El versículo 16 en la Reina Valera y 17 dice que quizá puede ser que sea cierto. Hay unos comentaristas que sí aciertan, otros dicen quizá tanto la maldad que había en esto, aunque son personas que fueron instruidas en los mandamientos de Dios, en las instrucciones de Dios, siervos de Dios,
pero hermano, eran maldadosos. Y le enviaron a decir a José, versículo 16, tu padre, tu padre, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué? ¿Otra vez qué? Quizá, hermano, viendo el corazón de estos benditos. En la palabra de Dios para todos dice, díganle esto a José, por favor, olvida la maldad y los pecados de tus hermanos. ¿Olvida qué? La maldad y qué? Y los pecados, que es lo que Dios, hermano, está esperando de nosotros, un pueblo. No más de la ofensa de su hermano, de su padre. ¿Hace cuántos años fue esa ofensa? Uy, pastor, mejor dicho, hace 25, hace 30 años. Pues fíjese, aquí pasó lo mismo. Pero Dios, hermano, dio la provisión. Dios abrió el espacio en el plan divino de Dios, que se encontraran otra vez sus hermanos con José en el tiempo perfecto indicado de Dios. Entonces te ruego que nos perdone la maldad que cometieron los siervos del Dios de tu papá. En otras versiones dice, los que actuaron con tanta crueldad. Es verdad que te hemos hecho mucho daño, José, tratándote de manera desagradable. Aunque perdones nuestro crimen, porque él se dio cuenta que lo iban a matar. ¿Ve usted? Ahora la afirmación de su perdón está en el versículo 21, hermanos. Versículo 21 dice, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló. Y les habló a qué, hermano. Ay, hermano. ¿Y les habló a qué? ¿Qué palabras? Tuvo que aún decirles, reafirmarles que Dios, hermano, estaba en el asunto, que Dios estaba allí, la misericordia con que él fue tratado, a pesar de ser un esclavo. La bondad de Dios, la misericordia de Dios estuvo sobre José, como ha estado sobre mi vida, sobre usted, hermano. En esa respuesta les conduce a mirar hacia Dios en su arrepentimiento, José. Él les dijo, ¿acaso yo soy en lugar de Dios? Como si dijera José, hacer la paz con Dios y entonces será fácil hallar la paz conmigo. Hermano, es que cuando estamos en Cristo, hermano, las cosas se nos van a facilitar, es de verdad. Podemos perdonar. Y si Dios está permitiendo de que esto hoy sea presente, una realidad, estemos escuchando, usted diga, pastor, pero hacia atrás no tengo nada que perdonar. No sabemos, hermano, qué ofensa, qué nos van a hacer mañana. Y entonces Dios te va a decir, ¿cómo vas a proceder? ¿De qué manera vas a proceder? Y no importa la gravedad de la ofensa, la gravedad de la calumnia. No importa si hay pruebas para dañarte. Iglesia, pastor, líder, hermano, ministerio, usted que me escucha este tiempo. Si eres una mujer de Dios, un hombre de Dios, no tengas temor, no tengas miedo, porque Él dijo, yo estaré contigo. Si pasares por las aguas, ¿qué? No te ahogarás. Si pasares por el fuego, y eso significa las pruebas. El Señor dijo, bienaventurados ustedes cuando sois vituperados por causa de mi nombre, cuando nos ofenden, cuando vamos con el tratado, cuando vamos allá,
Le decimos al pecador, le decimos al que está en oscuridad. Y tal vez una ofensa grande sale de su boca, una palabra grande sale de alto calibre. ¿Eso te ofende a tu naturaleza, a tu mente? Si hay veces nos ofenden cuando solo nos dicen, no quiero recibir, quítame eso del frente. Todas nos ofendemos, nos molestamos. Pero nosotros decimos, Señor, yo apenas veo a la persona, Señor, ten misericordia a este hombre, a esta mujer. Sea usted, Señor, entre más duro sea, mejor, porque más te servirá, Señor, como el apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia, y como él mismo dijo, yo soy el primero, el pecador más, el que ha ofendido más a Dios, y Dios tuvo misericordia de él. Amén. José les estaba dando un mayor motivo para estar dispuesto a perdonarles de todo corazón, como dice Mateo 18. Entonces vaya usted ahí, y quiero ir terminando, hermano, este tiempo, porque el Señor dice algo allí que es usted en usted y para mí. El versículo 34 y 35, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. La Biblia también nos muestra otro ejemplo claro, hermano, de Jacob y Esaú. En el capítulo 33, versículo 3 de Génesis, el versículo 4 dice, y el título es reconciliación entre Jacob y Esaú. ¿Sabe también cuántos años se demoró esta reconciliación y este perdón, hermano? ¿Y recuerda usted cómo ofendió Jacob a Esaú? ¿De qué manera? ¿Qué hizo, hermano? ¿Cuál fue su ofensa, su gran ofensa? Le quitó, ¿cierto? Engañando. Hermano, aproximadamente 20 años para tener este encuentro. Y el versículo 4 dice, por causa del tiempo, yo después le dejo que usted lo lea. Dice, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Abrazos, besos y lloros. Cuando hay un perdón, hermano, cuando hay una reconciliación de verdad. No cuando perdona y no se olvida. Porque